Estimados compañeros, quiero agradecer al ministro su detallado análisis de la situación en las Fuerzas Armadas y en la línea de combate, y, como es habitual, compartiré con ustedes algunas consideraciones de carácter general. Probablemente no diré nada especialmente nuevo. Sin embargo, creo que es importante. Me gustaría comenzar con nuestra historia más reciente, con lo que ha sucedido, para comprender dónde nos encontramos y por qué estamos donde estamos. Inmediatamente después, ya lo he dicho muchas veces, pero creo que no está de más repetirlo. Inmediatamente después de la desintegración de la Unión Soviética, nos parecía que muy pronto nos convertiríamos en miembros de la llamada familia civilizada de los pueblos europeos, en general, de las familias civilizadas occidentales. Hoy en día se ve que allí no hay ninguna civilización, solo hay degradación, una degradación total. Bueno, no importa. Entonces parecía que eso era bueno, y que nos convertiríamos en una parte plena y con los mismos derechos de esa familia. No ocurrió nada de eso. ¿Entienden a qué me refiero? Nada de eso. No nos convertimos en una parte igualitaria de esa familia. No, al contrario, se siguió presionando a Rusia desde todos los frentes y, lo que es más, cada vez con más fuerza. Prácticamente todo lo que se decidía con respecto a Rusia se hacía desde una posición de fuerza. Daban palmadas en el hombro, invitaban a diversos eventos, pero Occidente imponía sus intereses en Rusia precisamente por la fuerza, incluso por la fuerza armada. Y cómo no, apoyo al separatismo y al terrorismo se demostró y se llevó a cabo precisamente de forma armada. Se suministró a los terroristas armas, dinero, se les prestó apoyo político e informativo en todos los ámbitos, se incluyeron restricciones económicas. Eso también es presión por la fuerza. ¿Y de qué manera? Recuerdo muy bien personalmente cuando decíamos, ¿pero cómo? ¿No tenemos la obligación de proteger a nuestro país del terrorismo? Y nos respondían que no, que hiciéramos lo que quisiéramos, pero que eso no se podía, que eso no se podía, que no estaba permitido. De lo contrario, no habría créditos. De lo contrario, no se prorrogarían los regímenes preferenciales. Esto también es presión coercitiva y restricción en el ámbito económico. Se utilizaron instrumentos destructivos para influir en la política interna de Rusia. Se desestabilizó a Rusia desde dentro de forma simple y deliberada, y como vemos, en algunos otros países también se crearon y utilizaron instrumentos para desestabilizar la situación política interna. En definitiva, sí. Y por supuesto, nada de lo que se había creado en el periodo de posguerra funcionaba ya. Todo comenzó a degradarse rápidamente. Todas estas normas y la Carta de las Naciones Unidas comenzaron a ignorarse. Bueno, ¿qué pasó en Yugoslavia? ¿Dónde estaba la Carta de las Naciones Unidas? El uso de la fuerza. Hemos hablado de esto muchas veces. Bueno, es un hecho. ¿Dónde está? No hay nada. Simplemente hicieron lo que consideraron necesario. Consiguieron cambiar la situación, obligaron a votar. Bien, no lo consiguieron, les dio igual. Recurrieron directamente al uso de las Fuerzas Armadas. Y al final destrozaron Yugoslavia y destrozaron a los serbios en diferentes apartamentos estatales. Han dividido a un pueblo y ya está. Y al final, ahora ni siquiera hablo de la ampliación de la OTAN, aunque es algo evidente. Hoy nos dicen que no tenemos derecho a obligar a nadie a resolver sus cuestiones de seguridad como nosotros queremos y a privarles de su derecho a hacerlo como ellos quieren. No privamos a nadie de ningún derecho y no exigimos nada especial a nadie. Insistimos simplemente en que se cumplan las promesas que se nos han hecho. Se declaró públicamente que no habría ninguna ampliación de la OTAN hacia el este y que,
Simplemente les importó un comino, una ola de extensión tras otra. No pedimos nada especial. Repito una vez más, insistimos en que se cumplan las promesas que se nos hicieron. Bueno, creo que todos los presentes en esta sala entienden que una cosa eran los acuerdos con la Unión Soviética y otra cosa son los acuerdos con la Rusia actual tras la desintegración de la Unión Soviética, pero simplemente han ignorado por completo todos nuestros intereses. Al final, todo acabó en un golpe de Estado en Ucrania. ¿Qué democracia es esa que nos han estado vendiendo durante décadas? Simplemente un golpe armado. Pero si hubieran ido a las elecciones, como he dicho cientos de veces, habrían ganado. Nada se lo impedía. Habrían ganado seguro. No. Simplemente mostraron su fuerza y ya está. Y luego comenzaron a reprimir el sureste, las regiones del sureste. Prácticamente desataron una guerra por la fuerza. No fuimos nosotros quienes iniciamos la guerra en 2022. Fueron las fuerzas destructivas de Ucrania con el apoyo de Occidente. En realidad, Occidente mismo desató esta guerra. Nosotros solo estamos tratando de terminarla, de ponerle fin. Al principio lo intentamos por medios pacíficos, con las negociaciones en Minsk, como recordarán, pero luego nos vimos obligados a recurrir a la fuerza militar, porque nos dimos cuenta de que nos estaban engañando. Y este engaño salió a la luz, sin ningún tipo de pudor. Los principales responsables dijeron públicamente que no tenían intención de cumplir nada. Simplemente se tomaron un respiro para equipar a las Fuerzas Armadas de Ucrania con armas y tecnología. Llevaron al país a un golpe de Estado y comenzaron allí las hostilidades de forma consciente. Estoy seguro de que provocaron la guerra a propósito. El presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente entonces, nada de eso habría pasado. Quizás sea así, porque la administración anterior llevó deliberadamente el asunto a un conflicto armado, y creo que es comprensible que todos pensaran que en poco tiempo destruirían y desintegrarían Rusia. Los lameplatos gruñones europeos se sumaron inmediatamente a esta labor de la anterior administración estadounidense con la esperanza de sacar provecho de la desintegración de nuestro país, recuperar lo que se perdió en periodos históricos anteriores e intentar vengarse. Como ahora es evidente para todos, todos estos intentos y todos estos planes destructivos contra Rusia han fracasado por completo. Por completo. Rusia ha demostrado su estabilidad en la economía, las finanzas, la situación política interna de la sociedad y el estado de la sociedad. Y por último, en el ámbito de la capacidad de defensa. Sí, todavía tenemos muchas cuestiones y problemas en este ámbito. Veo aquí, en esta sala, a personas que han venido directamente del frente, de la línea del combate. Están aquí, sentados, los veo, y saben que aún hay muchos problemas en el ejército. Se enfrentan a ellos cada día, y sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas se han transformado por completo. Son totalmente diferentes. Lo principal que ha ocurrido durante la operación militar especial es que Rusia ha recuperado su estatus de plena soberanía. Rusia se ha convertido en un país soberano en todos los sentidos de la palabra. Hemos recuperado ese estatus, en gran parte, gracias a su participación, con la participación de las Fuerzas Armadas. Nuestro ejército se ha transformado por completo. Esto se aplica al mando de las tropas, a la táctica y a la estrategia. Se aplica al equipamiento, se aplica a la actividad y al trabajo del complejo industrial de defensa. Se aplica al componente estratégico.
Nuestro escudo nuclear es más moderno que el componente nuclear de cualquier potencia nuclear oficial de la actualidad. ¿Cuánto? ¿Más del 80%? El 92% de nuestras fuerzas nucleares son modernas. No hay ningún otro país nuclear en el mundo que tenga algo así. Estamos desarrollando nuevos medios de destrucción, nuevas armas. Nadie más en el mundo tiene algo así, y no lo tendrá en mucho tiempo. Como ya he dicho, sabemos que se trata de Avangard, Burevestnik, etc., y las fuerzas terrestres crecen y se fortalecen. Repito una vez más, los chicos han llegado del frente y saben que hay muchos problemas, pero las tropas son completamente diferentes. No hay otro ejército como este en el mundo. Simplemente no existe. Sí, las Fuerzas Armadas de Ucrania están pasando por el crisol de las hostilidades, pero, por desgracia para ellas, el Estado ucraniano se está desmoronando. Esto se ve en los inodoros de oro. Las Fuerzas Armadas también se están degradando. Esto se refleja en el creciente número de desertores. Solo en Ucrania se han iniciado más de 100.000 causas penales por deserción, y el número de desertores se calcula en cientos de miles. En general, esto es un claro indicio de degradación. Nuestras Fuerzas Armadas están en auge. Repito que aún queda mucho por hacer, pero todo se hará. A pesar de ello, siempre lo hemos dicho, y ahora quiero repetirlo. Seguimos dispuestos, como antes, a negociar y a resolver de forma pacífica todos los problemas surgidos en los últimos años. La administración de Estados Unidos está mostrando esa disposición. Estamos dialogando con ellos. Espero que ocurra lo mismo con Europa. Es poco probable que esto sea posible con las élites políticas actuales, pero, en cualquier caso, será inevitable a medida que sigamos fortaleciéndonos. Si no es con los políticos actuales, será con el cambio de las élites políticas en Europa. Quiero darles las gracias por su ardua labor en 2025 y expresar mi confianza y esperanza en que se resolverán todos los retos a los que se enfrenta el país. Muchas gracias.